Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a un encuentro con la palabra de Dios. Estamos pues muy gozosos de que usted se haya sintonizado, se haya conectado a esta transmisión y juntos poder seguir disfrutando de esta tremenda enseñanza acerca de caminar en la presencia de Dios. Si nos ponemos a imaginar qué tremenda experiencia, qué privilegio la que tuvo Israel, qué privilegio de aquellos hombres que lograron entrar a la presencia de Dios, caminar en la manifestación de su gloria, experimentando sanidades, prodigios, milagros, el poder de Dios, obrando de una manera constante, de una manera pues fluida en la vida de cada uno de ellos, ¿no? Y hemos visto hasta el momento pues lo que ocurrió en la vida de Moisés y cómo este hombre pues se atrevió a ser osado en su oración y pedirle al Señor cada vez más, ¿no? Señor, no solamente deseo las bendiciones, sino que deseo al Dios que hace la bendición. Es por eso que quiero que si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de este lugar, pero si tú vas con nosotros, yo iré hasta donde tú quieres que nosotros vayamos. Y no solamente eso, sino vimos que le pidió, Señor, muéstrame más de ti, quiero ver tu gloria. Y Dios nos muestra su corazón, porque el Señor dice que le dijo a Moisés, lo que me has pedido, te lo concederé. Y aunque es cierto, si un hombre mira a Dios directamente, muere. El Señor le dijo, mira, aquí en la peña te pondré, te cubriré con mi mano, y cuando haya pasado, mirarás mis lomos, mi espalda. Y el Señor pues permitió que su siervo pueda contemplar la grandeza, la majestad y la hermosura de nuestro Dios. Y hemos visto también luego que caminar en la presencia de Dios tiene de por sí el transformar nuestro corazón, el mudar nuestro corazón a un corazón conforme al corazón de Dios. Y es por eso que Dios hace mención de su siervo David. Un hombre que buscaba siempre la presencia de Dios. Un hombre que buscaba siempre la dirección de Dios. Un hombre que cuando tuvo el privilegio de ocupar el puesto más importante de toda la nación, ser el rey del pueblo de Israel, lo primero que hizo es traer la presencia de Dios hacia la ciudad de David donde él se encontraba. Y no solamente eso, sino que dice la palabra que él edificó, preparó un altar, una tienda especial para que Dios morara en ese lugar. Y cuando nosotros pues seguimos leyendo en Crónicas, la palabra de Dios en el libro de Samuel también nos muestra que cuando el arca estaba cerca, dice que el rey que estaba vestido de lino fino comenzó a danzar, a dar júbilo, a saltos, cánticos, con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque lo hacía delante de Dios. David fue un hombre que no se avergonzaba de su fe. David era un hombre que era muy sencillo, pero que sobre todo amaba mucho a Dios y le temía mucho al Señor y tenía gran reverencia. Es por eso que él le entregaba todo. Tanto es así que también hablamos nosotros que Dios dice en su palabra en el libro de Hebreos que el Señor restituirá o reedificará el tabernáculo de David. Un tabernáculo pues donde se ofrecía sacrificios de alabanza a Dios. Ya no sacrificios de animales, sino que los sacrificios que ahora se presentan son sacrificios de alabanza, de gratitud, sacrificios pues de adoración a Dios con algunos aspectos que hoy día vamos a poder volver a recordar. 7 aspectos de lo que ocurría en el tabernáculo de David. Entonces David era un verdadero adorador. Y espero que a través de esta enseñanza usted y yo podamos convertirnos también en verdaderos adoradores como Dios quiere, ¿no? Yo he venido a buscar adoradores en espíritu y en verdad. Y entonces David era un adorador de lo que la palabra de Dios nos dice. Él no tenía temor de levantar su voz, si era afinado o no era afinado, si era entonado o no era entonado, si era barítono, bajo, contrabajo o recontrabajo, no interesa. Lo cierto es que él cantaba a su Señor con toda su voz, con toda su fuerza. Él danzaba, David aplaudía, levantaba sus manos para Dios, dándole el ejemplo a todos los demás. Y queremos pues que usted también haya meditado en esta semana, ¿no? Lanzamos la pregunta, ¿cómo nuestros hijos alabarán a Dios? ¿Cómo nuestros hijos le cantarán, le manifestarán honra y gloria? Si es que nosotros, los padres, no lo hacemos.
Si es que nosotros todavía estamos pues limitados, estamos todavía cohibidos, estamos todavía pensando en lo que los demás van a decir de mí, van a pensar, y nos olvidamos de darle a Dios todo lo que Él se merece. Entonces, en el tabernáculo de David vimos 7 aspectos. El primero es que las personas hacían sacrificio de alabanza, iban con gozo, ¿no? Como decía la palabra de Dios, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ¿no? En la casa también, en el tabernáculo de David, las personas aplaudían, gozo y alegría. Las personas levantaban las manos, las batían en señal de gratitud al Señor. Las personas gritaban con júbilo, aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor. En quinto lugar, las personas, dice, danzaban, remolineaban en la presencia del Señor. En el sexto lugar, las personas tenían puesta la mirada solamente en Dios. No le interesaba el que estaba al costado. No era el punto de distracción. No venían ellos por las personas. Ellos venían para tener un encuentro con Dios. Y eso es lo que también usted y yo tenemos que tener siempre presente. Venimos a la casa del Señor, nos conectamos los días domingo a través de este medio porque estamos respetando las normas dictadas por nuestro gobierno, pero en este tiempo, en este momento, es justamente para que usted ponga solamente su mirada en el Señor. Sé que hay muchas distracciones en la casa, sé que hay muchas cosas que le pueden desviar su mirada, pero usted tiene que esforzarse. Usted tiene que pelear esa buena batalla. Y usted tiene que ser como esos caballos de carrera, que cuando van a correr les ponen algo que les tape la mirada hacia los costados para que nada le impida mirar, solamente tengan puesta la mirada hacia adelante. Entonces, de la misma manera, nosotros miremos este día especial domingo, puesta la mirada en nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Y en el séptimo lugar, las personas, dice, cantaban con cántico nuevo. Y habíamos dicho que es un momento en el cual sale una oración de tu corazón que se entrelaza con algunos acordes musicales, algunas notas o simplemente un sonido que tú comienzas a emitir y que Dios sabe qué es lo que estás tú diciendo, ¿no? Algunos hablarán en lenguas o cantarán en lenguas y ese es el cántico nuevo, es el cántico que Dios quiere, es el cántico que ni el enemigo puede discernir lo que está diciendo, pero tu Padre que está en los cielos sí lo entiende. Así que somos pues ricos en influir en ese tabernáculo de la manera como Dios quiere. Entonces, Misión Cristiana en nuestra casa. Algo que usted y yo tenemos que hacer y poner pues como nuestra máxima prioridad y el anhelo de nuestro corazón es justamente eso. Buscar caminar siempre en la presencia del Señor. Eso debe ser tu máxima prioridad. ¿Para qué? Para que cuando camines en la presencia de Dios puedas tú hallar gracia y misericordia. Gracia, favor no merecido. Misericordia, el pronto auxilio en las circunstancias más difíciles. Además, también para que cuando tú camines en la presencia del Señor, el Señor te pueda direccionar a través de su Santo Espíritu, mostrándote el lugar hacia donde vas a dirigirte, escuchando su consejo acerca de qué negocio vas a hacer o qué empresa vas a comenzar o de repente con quién vas a entablar una relación. Sepa usted que en la presencia de Dios vamos a experimentar siempre la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El tercer punto es para mudar nuestro corazón, este corazón de carne que está a veces viciado, tiene que ser transformado, tiene que ser cambiado, dice, por un corazón sensible a la voz de Dios, un corazón que simplemente viva para cumplir los propósitos de Dios, ¿no? Y es por eso que el Señor decía, ninguno como mi siervo David, un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todo lo que yo le mande, ¿no? Y entonces usted, cuando tenga ese corazón, su corazón será mudado y usted cumplirá la voluntad de Dios a plenitud. Entonces debemos de declarar también quiénes somos nosotros en Cristo. ¿Se acuerda usted? ¿No? Somos hijos de Dios, somos herederos de su gracia, hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, somos justificados.
la herencia de Dios, reyes, profetas y sacerdotes, pues nación santa aquí para poder declarar la grandeza de aquel que nos redimió, que es nuestro Padre. También caminar en la presencia de Dios nos hace renunciar al pecado y tener un corazón más sensible para arrepentirnos y pedir perdón a Dios. Pero también, además, dice que tenemos un corazón que sabe perdonar a aquellos que nos ofenden, que no guarda rencor, porque recuerda que todas esas cosas impiden el fluir de nuestro Dios, que es santo, 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 sobre nuestra vida. ¿Qué más dice? Que también debemos declarar la palabra de Dios, la cual ha sido puesta a nuestro favor. Usted quiere vencer a sus enemigos, entonces haga lo que Jesús hizo. Escrito está. Y el tentador dice, se fue y nunca más volvió. Declaremos la palabra de Dios, memoricemos la palabra de Dios. Ella es nuestro pronto auxilio. Si en caso usted tiene algún problema, alguna dificultad para poder aprender, entonces usted comienza a leer el libro de los Salmos. Ya habíamos visto que desde el 132 en adelante, usted podía recitar aunque sea uno de los versículos, empezando cada uno de ellos, y usted experimentar la grandeza de lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué más hemos visto? Que caminar en la presencia de Dios ahora es justamente desde el tercer punto que queremos mostrarle a usted. ¿Qué va a ocurrir en los hombres? ¿Qué va a ocurrir en las mujeres? ¿En los jóvenes? ¿En los niños? ¿En los ancianos? ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando caminamos en la presencia de Dios? Pues dice su palabra que cuando uno camina en la presencia de Dios, uno se hace más semejante a Dios. Más semejantes al Padre, más semejante a nuestro Señor Jesucristo. Una de las declaraciones más trascendentales que Dios hizo cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra es esa misma experiencia que queremos hoy por hoy los hijos de Dios, los cristianos, los pastores, los líderes, los creyentes, desde más pequeños hasta más ancianos, escuchar de parte de Dios. Y esta palabra después se encuentra en Mateo 3:17 y dice: hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El anhelo de todo hijo debe de ser escuchar las palabras orgullosas de su padre que le dice: este es mi Hijo amado, en quien yo me siento, en quien yo estoy contento, ¿no? Por quien es Él para Él. Entonces, en medio de un flagelo mundial, en medio de un tiempo en que la paternidad se ha perdido, en medio de un mundo donde reina la orfandad espiritual y natural, nosotros tenemos que reconocer que hay un anhelo en nuestro corazón, y es justamente escuchar la voz de nuestros padres, una voz de afirmación, una voz que te dé esperanza, aliento, te desate hacia un destino y un propósito. Esta palabra dice que fueron lo que lanzó a nuestro Señor Jesucristo hacia su ministerio. Y entonces, ¿para qué vino Jesús? Creo que hemos hablado bastante de estos aspectos, pero es necesario volverlos a recordar, y quiero que usted se ponga en esa posición. ¿Para qué usted ha venido a este mundo? ¿Para qué Jesucristo derramó su sangre por ti? ¿Para qué has sido tú hallado por el Señor Jesucristo? Permíteme decirte lo primero. Jesús vino para cumplir los propósitos del Padre y no los suyos. ¿Sabe? Muchos de nosotros queremos vivir la vida como nosotros queremos. Y es por eso que cuando escuchamos los consejos de nuestros padres, generalmente no los tomamos en cuenta. Queremos y pensamos que somos los autosuficientes para poder seguir nuestro propio destino. Y la experiencia nos dice que generalmente nos damos un portazo por nuestras equivocaciones y después experimentamos el dolor en nuestro corazón. Lo cierto es que nuestro Señor Jesucristo vino para cumplir el propósito de Dios Padre. Juan 6:38 nos dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió. Y si queremos clarificar un poquito más para poder entender, Filipenses 6, versos 6 y 7 nos dice a nosotros, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, estando en la misma dimensión en el reino de los cielos. Dice que no se aferró a eso, sino que Jesús descendió y tomó, dice, un cuerpo humano. En un cuerpo humano cualquiera, un cuerpo humano, dice, como de un siervo. Vino en la condición más humilde. Usted conoce la historia, Jesús nació en un pesebre, entre animales, porque no había lugar. Y Él vino para cumplir, dice, la voluntad de Dios. Jesús no vino a formar un ministerio para Él. No vino a formar una religión para que las personas los conozcan a Él. No, para eso no vino. Él vino para que conozcan al Padre, para traer el reino del Padre. Usted y yo también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Para qué el Señor te rescató? ¿Para qué la sangre de Cristo es derramada sobre tu vida? Es para que también cumplamos con nuestra tarea. Dar a conocer el reino de Dios. Mostrarle a la humanidad el amor de Dios a las personas. Qué triste es cuando muchas personas piensan que haciendo la voluntad de Dios, sus planes y proyectos personales no se van a cumplir. Y es porque ellos piensan que sus planes son mejores que los planes de Dios para ellos. No, mi empresa, no, mi negocio, no, mis estudios, mi profesión, mío. Y piensan que con eso ellos viven muy seguros. Pero lo cierto es que la palabra de Dios dice que todo lo que hay en la tierra es temporal, porque todo se ha de acabar. Los cielos y la tierra pasarán, dice, pero la palabra de Dios no pasará. Las cosas nuevas envejecen. Los electrodomésticos se gastan. La ropa tiende también a envejecer. Pero lo espiritual es eterno, dice el Señor. Por eso qué importante es que nosotros podamos cumplir con los planes de Dios. Y si nosotros cumplimos los planes de Dios, podremos hacer la siguiente declaración. Juan 5:30b dice el Señor Jesús: porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, cuando uno está hoy viviendo, nuestro deseo era abrir las iglesias, nuestro deseo era seguir con los cultos los domingos. Pero nuevamente ocurre esta situación de parte de nuestras autoridades y entendemos el temor, la zozobra por lo que está ocurriendo. Pero como dice pues la palabra de Dios, no busco hacer mi voluntad, sino busco hacer la voluntad de aquel que me envió. Por eso, hermano, hermana, vengo a invitarte en esta mañana para que usted haga de su máxima prioridad el buscar hacer la voluntad de Dios en su vida. ¿Sabe por qué? Porque todo lo demás os será añadido. Escuche bien, porque esto es palabra de aquel que es fiel y verdadero, aquel que dice y hace. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si comenzáramos a relatarle de la experiencia vivida nuestra acerca de la fidelidad de Dios y cómo el Señor ha ido añadiendo y sigue añadiendo, y el Señor nos sigue sorprendiendo cada día, cada semana, estamos experimentando su fidelidad. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nuestra voluntad, estamos haciendo la voluntad de aquel que nos ha enviado. Cuando usted camina en la presencia de Dios, dice su palabra, se nos es añadida la gracia, el favor, la largura de años,
La honra nos asegura que todo nos saldrá bien, dice. Nos asegura que tendremos una vida próspera, que seremos bendecidos nosotros y nuestra descendencia hasta por 1000 generaciones. La palabra de Dios nos dice que gozaremos de buena salud. ¿Y sabe qué es lo más importante? Tendremos una buena vejez. Una buena vejez. Donde podremos mirar hacia atrás, ver a nuestras generaciones caminar y entrar juntos a la casa del Señor para adorarle, para cantar y exaltar su nombre. El segundo aspecto es que Jesús siempre buscó la dirección de Dios Padre. La Escritura nos dice que muy de mañana, antes de que el sol salga, antes de que el gallo cante incluso, dice, el Señor buscaba comunión íntima con el Padre. Marcos capítulo 1, verso 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahí el Señor oraba. Y en el verso 38 Jesús les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Mira qué importante, Dios te da la dirección, Dios te da la claridad. El Señor no te quiere ver parado en el mismo lugar, no te quiere ver estancado, no quiere el Señor que estés sin movimiento, sino que el Señor te llama a una expansión. La dirección de Dios te va a llevar a moverte hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, el oeste. El rayo de expansión va a ir creciendo y la influencia del reino de los cielos también va a ir creciendo en medio de tu hogar, en medio de tu familia, en medio del barrio donde tú te encuentras, porque almas serán ganadas, vidas, matrimonios serán restaurados, familias gozarán de la presencia de Dios en sus hogares. ¿Sabe cuál es el propósito de haber sido hallado por Dios también? Es cumplir la voluntad de Dios primero. Muchas veces nosotros ponemos nuestras necesidades primero. No es que no tengo trabajo, no es que tengo una enfermedad, no es que estoy pasando por un problema. Sí, si ponemos nosotros nuestros problemas antes que Dios, eso se llama idolatría. Porque le damos más valor a ellos que a Dios. Lo primero que usted tiene que hacer es ponga usted a Dios primero. Mira, ¿sabes qué? Hay problemas relacionales. Humíllese delante de la presencia de Dios. Señor, transforma mi corazón para poder amar a mi esposo o a mi esposa. No pido que Él cambie, pido que yo primeramente cambie para poder expresar, Señor Dios, tu amor, tu misericordia, tu favor sobre aquellos que tú me has dado. Señor, mi cuerpo está pasando por una enfermedad, pero esto no es impedimento para que yo me levante en fe y comience a orar por otros, Señor. Porque cuando uno camina, dice, la fe se acciona. La fe sin obras es muerta. Creer y no hacer nada, de nada sirve. Creer te va a llevar siempre a accionar. Somos el resultado de lo que creemos, pero también de lo que nos atrevemos a hacer en base a lo que estamos creyendo. Lucas 22:42, para ir cerrando esta primera parte, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, en medio de ese momento de sufrimiento, de oscuridad, en el cual el peso del pecado de toda la humanidad recaía sobre Él, comenzó su cuerpo a estremecerse, comenzó a sudar gotas de sangre, comenzó a experimentar una angustia en su corazón, y por un momento Él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero luego entendió que los planes de Dios son mucho más grandes que los planes de uno mismo, y que los propósitos de Dios son más trascendentales que nuestros propios propósitos. Él se atrevió a decirle, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, en medio de este tiempo en el cual nuevamente volvemos a nuestros hogares,
No se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya, Señor Dios. Seguiremos orando, seguiremos clamando, seguiremos confesando, Señor, que no dependemos de lo que las autoridades, Señor, puedan proveernos para nosotros, porque tú eres nuestro proveedor, Señor. Señor, que no viviremos con miedo acerca de este virus, esta bacteria, porque tú has dicho, Señor, que ninguna enfermedad nos tocará, Señor Dios. Porque hemos sido sellados con precio de sangre, Señor. Y las marcas de tu Santo Espíritu, Señor, están en medio de nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros hogares, Señor. Y así que cuando venga la pestilencia, verás, Señor, las marcas que tú has puesto en nuestras casas y pasará de largo, Señor. Y aunque el mundo hable de escasez, aunque el mundo hable acerca de pobreza, nosotros vamos a experimentar tu fidelidad, Señor. Pero hay algo que tú también nos estás pidiendo. Y se lo digo con temor y con temblor. Todos queremos de la fidelidad de Dios. Todos queremos experimentar de ese Dios que no falla. Pero ¿sabes que Dios también quiere lo mismo de ti? ¿Sabes que Dios quiere que usted ponga a prueba su palabra? ¿Sabe que usted quiere tener éxitos en su finanza? Y hay 3 cosas importantes que el Señor te pide. Tu primicia, tu diezmo y tus ofrendas. Si somos fiel con Dios, entonces también recibiremos de la fidelidad de Dios. No es simplemente utilizar a Dios, sino que tiene que ser una relación de dos. Dios con nosotros y nosotros en Dios. Obedeciendo sus mandamientos para que todas esas promesas se puedan cumplir en su vida. Amada iglesia, entramos a un nuevo tiempo. La palabra se confirmó. El Señor dice todavía es necesario que el corazón del faraón sea endurecido para mostrar mi grandeza, dice el Señor. Porque seremos liberados con poder, con brazo extendido, dice el Señor, y en prosperidad. Vamos a orar. Si usted quiere caminar en la presencia de Dios, lo primero que tiene que hacer es recibir a Jesús en su corazón. Tal vez usted no lo ha hecho, tal vez algún miembro de su familia, aquellos que están escuchando esta enseñanza, dicen, yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero caminar en la presencia de Dios. Yo quiero que todo lo bueno que dice su palabra me acontezca en mi vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que repetir esta oración. Sencilla, pero poderosa. Pero tienes que repetirlo con fe. Cierra sus ojos y piensa en Jesús. Y repita conmigo. Señor Jesús, en esta mañana, yo te pido perdón por todos mis pecados y abro mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias Jesús por perdonarme, por limpiarme, por darme la oportunidad de vivir una vez más esta hermosa vida en Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta decisión, permíteme decirle que en el cielo el libro de la vida ha sido abierto, su nombre ha sido escrito y nadie podrá borrarlo de ahí. Asimismo, nos gustaría que usted se ponga en contacto con nosotros. Escríbanos a través del Facebook de la Misión Cristiana de nuestra casa, que gustoso pondremos una persona que le ayude en su crecimiento espiritual. No queremos terminar este momento porque sabemos que hay personas y hermanos en la fe que están enfermos, que han sido tocados por este virus, por esta bacteria. Yo te invito a creer en Jesús, porque dice, la oración de fe sanará al enfermo. Así que pon tu mano donde el lugar que te acontece tu enfermedad. En el nombre de Jesús, pasa tú delante, Señor Dios, que por llaga de Jesús tú ya has sido sano. Y reprendemos a la enfermedad y le decimos que se vaya, que se largue, que no tiene parte ni suerte en tu cuerpo, en tu familia, en tu hogar, ni con los tuyos, y que nunca más regrese
porque somos hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo, Señor, y declaro sanidad para todos aquellos que han creído en tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amada familia. Bendiciones.